una mejor receptividad. Entonces, bueno, la charla del día de hoy es el desarrollo de la piel. La idea es tener una visión muy práctica de los conceptos más importantes de la embriología y el desarrollo biológico de la piel. La idea es pues no dar una charla muy extensa, ni hablar sobre moléculas específicas, ni vías de señalización, sino lo más concreto y lo más importante para entender cómo la embriología nos ayuda a saber más de la piel. Entonces, bueno, yo soy el expositor, Juan Felipe Ochoa. El doctor que nos acompaña va a ser el doctor Ricardo Ruiz, dermatólogo de la Universidad del Bosque. Entonces, como referencias más que todo, pues usé las dos Biblias de la dermatología, Fitzpatrick y Bologna, y varios artículos ya específicos. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría hacer como un resumen de que entendamos muy bien cómo son las estructuras básicas de la piel y sus funciones, porque la embriología nos va a ayudar a entender por qué tienen estas funciones y cómo las desarrollan. Entonces, lo primero es hablar de la epidermis, la capa más superficial. Entonces, siempre me ha gustado la analogía de ver una pared de ladrillo. Lo que nos va a dar esta capa es protección. Igualmente, se puede ver como una pared de ladrillo, al ser los ladrillos, los corneocitos, y la matriz, el cemento. Algo también súper importante es que va a ser un centro de vigilancia inmunológico, el primero que va a haber en el cuerpo, a través de los corneocitos y las células de Langerhans. Siguiendo con la otra estructura, vamos a tener la dermis. Entonces, ¿qué es importante saber de la dermis? La dermis va a ser el sostén. Entonces, lo podemos ver como los cimientos de la piel. Van a tener todas esas fibras y redes de colágeno. Entonces, nos van a dar ese sostenimiento de la piel. Y algo también importante es que también se puede ver como acá las tuberías y toda la parte eléctrica. Entonces, también va a aportar en la parte nerviosa y en la parte vascular. Y por último, va a estar la hipodermis. Entonces, ¿cómo se tiene que ver la hipodermis? Como una reserva energética, la más importante. Cuando hay una alteración de la hipodermis, sabemos que la piel no se va a regenerar ni va a tener la función normal. Súper importante. Aparte, obviamente, pues de la reserva energética que nos aportan los adipocitos, aquí es donde va a estar pues la mayor parte de la nutrición del origen vascular. Listo. Entonces, bueno, para entender, digamos, todo este concepto de embriología de la piel, hay que hablar un poco de embriología en general. Entonces, simplemente es hablar de los estadios iniciales del embrión. Entonces, bueno, tenemos que primero sea la fertilización, luego se va a generar la mórula, que va a ser simplemente la aglomeración de células. Esta mórula va a crecer en una blástula y posterior va a haber una división que se va a dividir la blástula en la parte trofoblástica, que va a ser la parte externa, que muy posteriormente nos va a aportar en la formación de la placenta, y en la parte más interna va a estar el embrioblasto, que es la capa celular interna, donde posteriormente se va a dar la gástrula. La gástrula se forma mediante el proceso de gastrulación. Esto habla de la formación de tres capas. El ectodermo, que es la parte más superficial, la parte externa, el mesodermo, la parte interna, y el endodermo, la parte más interna. Entonces, como aquí vemos en la foto, va a estar, ya vamos a tener pues un embrión trilaminar, que va a ser con una parte ectodérmica, mesodérmica y endodérmica. Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Cuáles de estas capas aportan y no a la formación de la piel? Entonces tenemos que el ectodermo va a ser lo que nos va a originar toda la parte epidérmica. Entonces nos va a aportar los queratinocitos y los melanocitos. Los melanocitos van a venir de una parte especial del ectodermo que se conoce como neuroectodermo. Eso lo vamos a ver más adelante. Del mesodermo, que es la parte media de estas tres capas, se va a dar toda la parte dérmica. Entonces vamos a tener los fibroblastos, los vasos sanguíneos y también de acá se deriva la hipodermis. Entonces va a generar los adipocitos. Y el endodermo no va a contribuir con el desarrollo de la piel, sino que va a ayudar más con la organogénesis
de toda la parte interna del cuerpo. Entonces aquí, pues, obviamente, como es embriología, la idea es verlo con unos videos. Entonces aquí tenemos la formación de la epidermis. Entonces tiene tres partes importantes. La formación del peridermo, la formación de la capa intermedia y la maduración completa. Entonces vamos a verlo aquí en este video. Entonces, más o menos a los 15-30 días post-fertilización, vamos a tener acá pues nuestro ectodermo, que va a ser la capa más superficial, nuestro mesénquima, que va a ser el mismo mesodermo, y ya aquí va a haber una membrana basal. Esto va a ser la cavidad amniótica. Entonces, más o menos, a los 50-60 días se va a dar la formación de la capa peridérmica. ¿Qué es la peridermis? Es una capa unicelular que va a tener dos funciones. La primera es la protección y separación del material interno frente a la cavidad amniótica. Y la otra es la prevención de la generación de adherencias intraepiteliales. Entonces, cuando tenemos una falla en este peridermo, se va a dar lo que se conoce como síndrome del hombre en capullo. Entonces, donde vemos que la piel va a generar unas adherencias inadecuadas. Otra cosa súper importante es que ya en esta etapa, a los 60 días, va a estar el peridermo y también ya va a estar la capa basal de la piel, que es pues nuestra capa regenerativa donde están las células madre. Listo, perfecto. Luego, más o menos a los 75-80 días post-fertilización, se va a generar la capa intermedia. Esta capa intermedia va a ser la predecesora a lo que en la fase madura conocemos como estrato granuloso y estrato espinoso. Entonces, posteriormente, más o menos a los 120 días, se va a desprender el peridermo, que va a también ayudar a la formación del vérmix caseoso, y ya estas células de la capa intermedia van a empezar a madurar, van a empezar a generar los filamentos de queratina y van a empezar a perder sus organelos mediante la maduración progresivamente ascendente. Entonces, como acá vemos, aquí adelantando, ya se forma esta capa intermedia, se pierde el peridermo, se van generando pues más y más células de la capa intermedia mediante pues la capa basal, y ya se va llegando poco a poco a esa madurez completa, donde ya hay un estrato cornificado, que es el estrato córneo, y ya pues estas células intermedias pasan a ser el estrato granuloso y el estrato espinoso. Entonces, algo importante acá en tener en cuenta son las líneas de Blaschkow. Entonces, las descubrió el doctor Alfred Blaschkow en 1901. Este fue un dermatólogo alemán. Algo importante entender acá es que estas vías representan la migración de células epidérmicas durante el desarrollo embrionario. Entonces, lo que nos va a indicar cuando veamos un paciente con una dermatosis que presenta una distribución en las líneas de Blaschkow, nos va a orientar hacia un diagnóstico de una patología congénita. Algo también súper importante tener en cuenta es que es importante diferenciarlas de los dermatomas, como hizo el doctor Blaschkow. Entonces, ¿qué tenemos? Esas son las líneas de Blaschkow, que realmente son muy parecidas a los dermatomas. Lo importante en la diferenciación es esto, que fue lo que él más trabajó. En la parte del torso, vemos que las líneas de Blaschkow tienen una forma de S, mientras que los dermatomas van a ser mucho más lineales. Entonces, eso va a ser la principal diferencia, porque igualmente es diferente tener una enfermedad con un patrón con líneas de Blaschkow a un patrón con los dermatomas, porque eso nos va a cambiar mucho el diagnóstico. Listo. Luego tenemos el desarrollo de la unión dermoepidérmica. Importante decir dos cosas, más o menos a la 8ª semana ya comienza su desarrollo
de forma paralela con el inicio de la estratificación epidérmica. Y alrededor de la semana 12 ya van a estar todas sus estructuras maduras y en su lugar. Algo importante decir en la parte clínica es que los pacientes que van a presentar malformaciones o defectos en el desarrollo de los componentes de la unión dermoepidérmica van a presentar la enfermedad conocida como epidermolisis bullosa. Entonces, esta la conocemos mucho a través de la Fundación Debra, que se encarga de garantizar una calidad de vida para estos pacientes. Y simplemente, pues esa también es conocida como la enfermedad de piel de mariposa. Va a ser una piel donde el componente epidérmico se va a descamar de forma muy fácil y muy rápida. Entonces van a ser unas ampollas muy importantes para tenerse en cuenta. Obviamente también vamos a tener las enfermedades ampollosas autoinmunes que van a atacar esta zona de la piel, pero en la parte embriológica es más importante saber lo de la epidermolisis bullosa. Son más o menos 18 mutaciones que afectan todos los componentes de la unión. Listo. Ahora, en cuanto al desarrollo de la dermis y los fibroblastos. Entonces, la dermis tiene dos orígenes, dependiendo de la localización anatómica. Más que todo se va a dar por el mesodermo, acuérdense que es la capa intermedia, que va a ser el mismo mesénquima, que va a dar origen a la dermis de prácticamente todo el cuerpo, excepto de una parte, que va a ser la cabeza. La cabeza va a tener una dermis de origen neuroectodérmico. Esto es importante saberlo porque, como ya saben, pues igualmente la cara y más que todo el cuero cabelludo va a estar mucho más poblado de folículos pilosos y esta diferenciación se basa más que todo en el origen dérmico de las zonas de la piel. Pero igualmente esto lo vamos a ver más adelante, la parte neuroectodérmica. Otra cosa súper importante en la parte de los fibroblastos es que tenemos un progenitor común y este va a dar dos tipos de fibroblastos. El superior, que nos va a dar toda la parte de la dermis papilar, y los fibroblastos de la dermis inferior, o sea, la dermis reticular. ¿Qué es importante? Aquí pues hice como un versus para que podamos ver las diferencias. El fibroblasto progenitor de la dermis superior, como ya entendemos, va a dar los fibroblastos de la dermis papilar. Entonces, ¿cuáles van a ser sus funciones? Primero, ayudar al control de los queratinocitos del pelo. Otro es desarrollar el músculo pilorector y algo supremamente importante que va a tener una repercusión clínica muy, muy trascendente, va a ser la capacidad mesodérmica de transdiferenciarse. Esto nos va a ayudar en la parte regenerativa. Entonces, estos fibroblastos con esta capacidad van a estar subyacentes al folículo piloso y como vamos a ver más adelante, esto es muy importante para la parte de regeneración. Luego, por el otro lado, en la parte más inferior, tenemos los fibroblastos del progenitor de dermis inferior, que van a ser los fibroblastos de la dermis reticular. Entonces, esto nos van a dar dos cosas. Primero, van a generar los adipocitos, ya del tejido celular subcutáneo, que posteriormente se van a agrupar en lóbulos. Y los fibroblastos, que van a ser de la zona reticular, que cuando tengamos algún tipo de herida, se van a transformar en miofibroblastos para ayudar a toda la proliferación del colágeno celular de esa herida. Entonces, ¿por qué es importante saber lo de los fibroblastos reticulares y papilares? Entonces, eso es importante, digamos, no solamente por síndromes con muy baja relevancia, sino en algo tan común como una quemadura. Entonces, recordando, las quemaduras se dividen en 3 grados. El primer grado va a ser un compromiso o una destrucción de la epidermis, quemaduras solares. Luego tenemos, y aquí es donde es importante saber esto, las quemaduras de segundo grado. Tenemos una profunda y una superficial. La superficial va a haber una destrucción solamente hasta la dermis papilar y la profunda va a haber una destrucción hasta la dermis profunda. Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Según la clasificación de los cirujanos plásticos, una quemadura de segundo grado superficial va a ser la cual va a haber una afectación de la dermis, pero va a haber una integridad en los anexos. Mientras que la quemadura de segundo grado profunda no va a haber una integridad de los anexos. Esto es importante porque
como vemos acá, en los anexos, más que todo en el folículo piloso, van a estar estos fibroblastos papilares. Entonces, al haber estos fibroblastos papilares, va a haber una regeneración mucho más fácil por su capacidad de transdiferenciarse. Entonces, ¿esto qué va a dar como resultado en la parte clínica? Que las quemaduras de segundo grado superficial van a cicatrizar mucho mejor y mucho más fácil que las de segundo grado profundo por este mismo componente de la integridad de los fibroblastos papilares. Listo. Entonces, para hablar de los melanocitos, es importante hablar de la parte ectodérmica y de la parte de la cresta neural. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Tenemos aquí nuestra gástrula, van a haber 3 capas. El ectodermo, la capa más superficial, mesodermo, la capa media, y endodermo, la capa interna de nuestro embrión. Vamos aquí a poner este video. Entonces, acá tenemos el ectodermo. El ectodermo se va a dividir en ectodermo y neuroectodermo. La parte del neuroectodermo va a ser la parte central de nuestro ectodermo. Y ahí va a estar la placa neural. Lo que pasa es que la placa neural se va a plegar y así va a conformar el tubo neural que nos va a dar nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es importante acá? La parte de las crestas neurales. ¿Por qué se llaman crestas neurales? Porque cuando se pliega el tubo, van a ser la parte más superior de ese plegamiento, como vamos a ver acá. Entonces, literalmente son unas crestas. Entonces, la cresta es esta parte moradita. Entonces, acá se va a plegar el tubo. Ahí se pliega, pero no se van a, las crestas van a estar separadas. Entonces, como acá vamos a ver, es importante entender que, esperen, acá, es importante entender que la cresta neural va a estar entre nuestro ectodermo, que va a ser donde se va a originar toda la parte epidérmica, y el tubo neural. Entonces va a estar en el mesodermo. ¿Qué es importante saber de esto? De las células de la cresta neural se van a derivar los melanocitos. Entonces, los melanocitos van a migrar desde esta zona hasta todo el ectodermo, entrando por la dermis y luego la epidermis. Asimismo, los fibroblastos y las células dérmicas de la cabeza van a tener origen en las crestas neurales. Entonces, de acá van a migrar hasta la cabeza y por eso pues son células mucho más especializadas. ¿Qué es importante acá entender de la parte clínica? La falla en la migración de estos melanocitos desde las crestas, o sea, desde el remanente de la cresta neural hasta toda la piel, nos va a dar como signo clínico la melanocitosis dérmica congénita o las famosas manchas mongólicas. Entonces, ¿qué es esto? Simplemente aglomeraciones de melanocitos que no pudieron migrar de forma adecuada hasta la epidermis, sino que quedaron atrapados en la dermis. Entonces se van a ver como unas máculas, más que todo grisáceas o azules, y lo importante es que van a tener un muy buen pronóstico, van a ser benignas y más o menos en la primera década de la vida van a resolver. Luego vamos a tener el desarrollo de los anexos. ¿Qué es importante saber de los anexos? Simplemente la definición. Un anexo es un derivado de la piel que son queratinocitos dispuestos de forma especializada. Entonces, vamos a tener más que todo el cabello, las uñas y las glándulas sudoríparas. Entonces, empezando por el cabello, lo importante saber es que, bueno, el cabello como tal son igual queratinocitos especialmente puestos en su lugar. Entonces, vamos a tener acá pues 8 fases, pero de forma resumida simplemente es, tenemos las células ectodérmicas o las futuras células epidérmicas. Esas se van a aglomerar en lo que llaman una placoda, que simplemente células muy agrupadas, son más delgadas, van a empezar a generarse, van a empezar a hacer un aumento progresivo de forma inferior, donde van a formar esta especie de bulto. Y en la parte más inferior van a ver nuestros fibroblastos papilares, que ya hablamos, tienen una gran capacidad de diferenciarse y una gran capacidad regenerativa. Entonces, en la parte inferior
vamos a tener donde esta parte dérmica va a formarse el bulbo de nuestro folículo piloso. Posteriormente van a llegar los melanocitos para transferir la melanina y así darle pigmentación a nuestro cuero cabelludo. Entonces, como acá vemos, ya posteriormente, los queratinocitos se agrupan para formar la capa interna y la capa externa del folículo. Aquí va a estar nuestra parte papilar dérmica, que también, por ser parte de la dermis, nos va a aportar la parte de la vasculatura y de la parte nerviosa. Y ya para finalizar, pues tenemos ya nuestro folículo maduro con su melanina. Posteriormente vamos a hablar de la formación de la glándula sebácea. Y pues lo que les digo, acá tenemos el componente papilar dérmico. Luego, hablando de la glándula sebácea, simplemente decir dos cosas. Se forma a partir igualmente de células madre de queratinocitos durante la semana 13 a 14. Y algo importante es que las glándulas sebáceas van a ser muy activas durante la embriogénesis porque estas van a producir el vermis caseoso. Entonces el vermis caseoso es simplemente sebo acumulado con ese peridermo y va a tener dos funciones. Primero, ayudar a que el líquido amniótico no irrite la piel del bebé, y lo otro es que va a ayudar con la lubricación del bebé para facilitar el paso de este por el canal del parto. Otra cosa importante son las glándulas sudoríparas y más que todo en las regiones palmoplantares. Digamos que tienen un desarrollo muy parecido a las glándulas, al folículo piloso. Igual, es un tejido especializado de queratinocitos, pero algo muy importante son dos cosas. Que, bueno, acá tenemos pues nuestro tejido ectodérmico, nuestras células de la epidermis. Igual se van a aglomerar y poco a poco van a darle forma a la glándula. Pero en la parte inferior vamos a tener una aglomeración de células mesenquimales que van a venir de nuestro mesodermo, que van a acompañar de forma inferior esta formación de las glándulas. Entonces nos va a ayudar a que cuando tenemos estas aglomeraciones en la parte mesenquimal, en la parte ectodérmica va a formar unas crestas alrededor de esas almohadillas. Y estas crestas ectodérmicas que se forman rodeando las almohadillas o las aglomeraciones mesenquimales son los que posteriormente van a ser las huellas dactilares. Entonces, las glándulas sudoríparas nos ayudan a formar esas huellas dactilares en la parte de los dedos. Posteriormente, mientras se da la embriogénesis, vamos a perder estas almohadillas o esa aglomeración mesenquimal porque si siguieran desarrollándose, se formarían lo que tienen los animales, que son las almohadillas ya palmares. Listo. En cuanto a la uña, decir pues dos cosas importantes. La primera es que, bueno, ya en la parte distal de los dedos, más o menos en la semana 9 a la semana 11, se va a formar esa superficie cóncava donde va a estar el campo ungueal. En el campo ungueal, ya en la semana 13, va a haber una matriz primitiva que va a empezar a formar esa placa ungueal. Y en la semana 32 ya van a estar las uñas totalmente formadas con todos sus componentes. Respecto al desarrollo de los nervios cutáneos, es importante solamente decir tres cosas. La primera, se desarrollan a partir del ganglio de la raíz dorsal o en la parte de la cabeza del nervio trigémino. Estas van a desarrollarse paralelamente con las neuronas motoras, pero su diferencia es que los queratinocitos, mediante unas señales moleculares, van a generar una atracción hacia el tejido cutáneo, por lo cual las neuronas motoras van a quedarse simplemente en el músculo, en cambio las neuronas sensitivas sí van a llegar hasta ese componente cutáneo. Respecto al desarrollo de la vasculatura cutánea, importante decir que, bueno, viene de la parte mesodérmica, así como toda la parte dérmica, viene de los angioblastos y esos angioblastos van a dar los vasos sanguíneos. Pero algo súper importante es que estos angioblastos puedan conseguir una alineación paralela entre las venas y las arterias. Esto con el fin de minimizar la pérdida de calor en la parte cutánea. Y esto se va a ver clínicamente como los plejos que tenemos, el superficial
el profundo y el subcutáneo. Entonces, de una exitosa alineación de la generación de estos fibroblastos hacia vasos sanguíneos, que sean bien sea arterias o venas, está la clave en que, como acá vemos, todos estos plejos tienen de forma paralela las venas y las arterias. Listo. En cuanto a las células hematopoyéticas, recordarles de dónde vienen según la fase de la embriogénesis. Primero se van a generar en el saco vitelino, posteriormente se van a generar en la aorta dorsal, luego en el hígado y luego ya en la fase más madura, en la médula ósea. ¿Qué es importante? Defectos en la producción de células hematopoyéticas, más que todo en el componente inmunitario, van a llevar a manifestaciones congénitas de la piel. Entonces, algo muy común es el síndrome hiper IgG. Entonces, ¿qué pasa? Hay una producción defectuosa inmunitaria de la inmunoglobulina E. Entonces, va a estar en grandes cantidades y esto lo que va a generar son lesiones eczematosas crónicas en los pacientes, con otras múltiples manifestaciones sistémicas, pero lo importante es que en la parte clínica dermatológica se va a ver así, un eczema crónico generalizado. Algo que me pareció súper bonito también de esta revisión es hablar pues del uso del conocimiento de embriología de la piel. Entonces acá les traigo el premio Nobel del 2012, se llama el doctor Shinya Yamanaka. Él lo que descubrió es a través de fibroblastos cutáneos, yo creería que de fibroblastos de origen dérmico papilar, se pueden generar células pluripotenciales que sirven para muchísimas cosas, como para generar células del sistema nervioso, muscular, de órganos, sanguíneas y óseas. Entonces, lo que hizo el doctor fue simplemente coger estos fibroblastos mediante 4 vías de señalización molecular, los devolvió a su estadio inicial, donde son pluripotenciales, y ya siendo pluripotenciales, con la expresión de diferentes genes que son manipulados ya por los científicos, se puede generar muchos tipos de células. Entonces, también algo muy curioso de este doctor es que el doctor es un ortopedista. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un ortopedista acaba haciendo un premio Nobel en embriología? Lo importante también en la historia de él es que una conclusión es que la vida lo va llevando uno al camino correcto. Entonces él se graduó como ortopedista y se dio cuenta que no era buen cirujano y que no tenía esa habilidad manual. Entonces simplemente lo que él dice es, me redireccioné hacia otro campo, nuevo para mí, pero que podía ayudar más a la gente. Entonces así fue como un ortopedista acabó haciendo este descubrimiento, que son las bases de la actual medicina regenerativa. Entonces, bueno, como siempre me gusta acabar mis charlas con esta frase. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña, que creo que debe ser pues, el cimiento de todo el conocimiento médico. Y listo, estas son las referencias. No sé si alguno tenga alguna duda. Bueno, pues mientras van pues generando sus dudas, poniéndolas en el chat, pues quisiera agradecerte, Juanfe, por tu charla. De verdad, demasiado interesante. Muy, muy importante también entender pues cómo esas bases pues moleculares y pues embriológicas y todo esto que explicaste se puede correlacionar con la clínica. Entonces, pues te agradezco mucho por tu charla nuevamente y pues al doctor por acompañarnos. No sé si quisiera dar unas palabras también. Hola, buenas noches. No, pues también me adhiero a tus palabras y felicitarte porque realmente es una charla excelente. Digamos que eh, no he visto como tal alguien que haya hecho un resumen pues de esa manera como tan concreta, tan clara, sobre la importancia de la embriología en dermatología. Digamos que fuiste muy claro, porque además, digamos, con los ejemplos que pues quedaba como muy correlacionado el contexto. Y lo otro es que, pues eso, también que hubieras, o sea, no te hubieras como basado en dar 10.000 ejemplos de patologías que hubieran podido estar relacionadas con eso, sino para que la gente entendiera
pero de verdad que muy claro todo, cada concepto, la correlación clínica, el por qué la importancia. Entonces, yo te felicito. Yo no tengo nada más para aportar. Muchas gracias, doctor. Súper, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, pues pareciera que no. Entonces, pues ya en el chat les di el link, les mandé el link de la asistencia.